buenos días tengan todos ustedes, muy queridos exalumnos del ITAM, amigos todos, muy feliz año a todos ustedes y celebro mucho que nuestra comunidad de exalumnos se reúna todos los años en torno a este seminario. Quiero darle la bienvenida, la más cordial bienvenida a Meneide Lapesa, nuestra flamante presidenta de la Asociación de Exalumnos. Menei, cuentas con todo nuestro apoyo para la realización de tus eventos. Sé que tienes mucho entusiasmo y vas a hacer un gran papel. También le doy la bienvenida a Humberto López Gallegos, primer vicepresidente de la asociación, quien forma parte del Consejo Asesor del EPIC Lab. Muchas gracias. Asimismo, quiero reconocer el trabajo de Alejandro Hernández, Miguel Mesmacher, Guillermo Alcocer, por su entusiasta participación en la organización de este evento, y así como Alejandra Peralta y Omar Gómez por su labor a cargo de la oficina del ITAM. Y desde luego tenemos un programa de lujo el día de hoy, realmente tenemos unas mesas muy interesantes y quiero agradecer a todos los participantes en esas mesas su colaboración con la asociación y con el ITAM para hacer posible este evento. De manera introductoria a este seminario, como todos los años, me tomo la libertad y aprovecho la ocasión para compartir mis reflexiones en torno a las perspectivas económicas del año que inicia. En materia de política internacional, se avisoran vientos alentadores. La simpatía populista autoritaria se está desfondando. Con el desprestigio del trumpismo, la salida de Bolsonaro, el fracaso estrepitoso de Putin, la caída del irresponsable Boris y el daño que hizo con el Brexit, los tropiezos de Xi Jinping y los sucesos políticos en Perú y Chile, entre otros. Estas deformidades de la política han sido principalmente la respuesta social a la crisis financiera de 2008, que alimentó el descontento, sembró la incertidumbre y despertó rencores e intolerancia. Se atisba que los vientos sociales rectifican el rumbo, como bien lo expresa Jesús Silva Herzog este lunes, al intuir que, y cito textualmente, la búsqueda de liderazgos competentes marca el fin del teatro populista. No se puede cantar victoria, desde luego, pero son eventos que ciertamente nos reaniman. Afortunadamente, el desempeño de la economía mundial en 2022 fue mejor de lo esperado y proyectado, y mi pronóstico es que en 2023 también podría ser mejor de lo que se proyecta si no se presenta un nuevo evento adverso. Estimo que la inflación internacional se desató primordialmente por los estímulos inusitados, fiscales y monetarios de los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, con valor de 5 trillones de dólares, casi 20% del PIB de ese país. La inflación acumulada en los Estados Unidos de 2020 a 2022 ha sido cercana al 14%, y este país ha exportado inflación al resto del mundo con una apreciación promedio de su moneda del 17% en el año que terminó. Los aumentos en las tasas de interés en los Estados Unidos han sido más bien moderadas, con inflaciones observadas. La tasa real de interés sigue siendo negativa y con inflación proyectada del 4% es de 0. Y si se usa la regla de Taylor, con expectativas adaptativas mirando hacia atrás, el aumento en las tasas es muy bajo, pero con expectativas racionales, es decir, mirando hacia adelante, hacia la inflación proyectada, la tasa de interés, los aumentos están en curso, están en lo correcto. Mi personal inferencia es que la inflación experimentada en los Estados Unidos ha absorbido la mayor parte del estímulo fiscal y monetario de 2020-21 y en consecuencia la inflación está a la baja en ese país
y podría cerrar en una cifra alrededor del 3,5–4% en 2023. Por otro lado, se observa una desaceleración de la economía internacional, pero se puede sostener que difícilmente desembocará en una recesión, entendida como decrecimiento del Producto Interno Bruto, en la ausencia de alguna sorpresa negativa. El mercado laboral de los Estados Unidos está muy sólido, 10,5 millones de vacantes en noviembre de 2022, y los ajustes en los mercados de valores reflejan mejor la realidad. En cuanto a la economía mexicana, considero que los pilares institucionales que han propiciado o permitido el crecimiento de México en las 2 últimas décadas son y han sido, primero, pues, la estabilidad financiera del país; segundo, el régimen legal y regulatorio que ampara la preeminencia de una organización económica descentralizada por conducto de la economía de mercado; tercero, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que propicia el aprovechamiento de la insuperable ubicación geopolítica de México y desde luego la de las reglas comerciales. Y cuarto, que también es importante, la política tributaria de tasas ubicadas en el rango medio e incluso alto en el caso de sociedades mercantiles, en el contexto internacional, pero dentro de un rango más o menos competitivo. Mientras estos 4 pilares prevalezcan, van a seguir creciendo. Sin embargo, la inversión en tecnología de la población y la preeminencia del Estado de Derecho, entre otros elementos, no han estado a la altura de las necesidades para conseguir un crecimiento más acelerado que nos permita converger al ingreso per cápita de los países desarrollados. Hasta hoy, y por un largo periodo de México, ha gozado de estabilidad financiera gracias a la ortodoxa conducción de la política monetaria, fincada en la autonomía del Banco de México, y a la relativa responsabilidad fiscal reflejada en un moderado nivel de endeudamiento público ligeramente inferior al 50% del PIB. Desde luego, esto aunadas a la solidez de la banca, así como al prudente endeudamiento de empresas y consumidores. En 2022, las finanzas públicas recobraron el superávit primario de 0,1% del PIB, que es una buena noticia, que permitió además reducir el saldo de la deuda pública en 1 punto porcentual, a pesar de que el gasto financiero de la deuda aumentó en 0,5 punto del PIB. Sin embargo, se proyecta un déficit primario, otra vez pequeño, pero del 0,2% para 2023, ocasionado principalmente por el incremento proyectado en el costo de la deuda pública por una magnitud similar. En consecuencia, el déficit financiero se eleva de 3,8 a 4,1 en 2023 y la deuda pública en 0,5 punto porcentual. El año de 2024 presenta un reto importante para la deuda, para mantener la deuda pública por debajo del 50% del PIB, reflejado en las propias proyecciones que hace la Secretaría de Hacienda, que exigirán que el gasto programable se reduzca en 0,5 punto porcentual, un reto enorme. En cuanto a los otros 3 pilares,
salvo lo relacionado con el sector energético, está prácticamente incólume el régimen legal y regulatorio que auspicia la descentralización de las decisiones económicas. Asimismo, se ratificó el Tratado de Libre Comercio hace un par de años y es atinada la política del gobierno de no elevar las tasas impositivas y concentrarse en combatir la evasión fiscal, que es el mayor flagelo del sistema fiscal mexicano. La economía mexicana experimentó en 2022 un buen crecimiento, cercano al 3%, mucho mejor de lo esperado. Prácticamente ya recuperamos el nivel prepandemia que ha sido liderado por el vigoroso crecimiento del sector manufacturero, que ya se encuentra 5% por encima de su nivel prepandemia, mientras que la construcción, el sector más rezagado, se encuentra 11% por debajo de 2019. Sin embargo, la mayoría de los países consiguieron recobrar el nivel de prepandemia del PIB hace un año. El bancario también tuvo un estupendo desempeño. Asimismo, la inflación se ha reducido, pero con gran resiliencia, a pesar del aumento significativo de las tasas de interés y de la apreciación de 5% del peso, que es por sí mismo deflacionario. Para mí es un enigma por qué no se ha reducido aún más. En 2023 es muy probable que se observe una caída significativa que tiene que ser acompañada por una disminución de las tasas de interés pari passu para evitar que tasas reales muy altas incidan sobre el costo financiero del gobierno y de los particulares. Esto es muy importante, que en los procesos de desinflación, de reducción de la inflación, si se rezagan y quedan muy altas las tasas reales, pues detienen el crecimiento, obstaculizan el crecimiento y generan un costo financiero muy elevado. Además, el fenómeno de trasladar la proveeduría de China a regiones más próximas a Estados Unidos, el llamado nearshoring, está comenzando a rendir frutos. La inversión extranjera directa en México es muy probable que se haya incrementado en 45% en 2022 con respecto a 2021, si analizamos el crecimiento reportado en el tercer trimestre. En materia laboral, algunas reformas y decisiones están encareciendo mucho el empleo. En primer lugar, la prohibición de la subcontratación o outsourcing ha sido necesaria, aunque se ha tenido que llevar demasiado lejos, con efectos nocivos, debido a la práctica muy extendida y arraigada en el uso de esquemas para eludir las contribuciones a la seguridad social y las retenciones de impuestos sobre la renta. Este encarecimiento es conveniente y necesario para la salud del mercado laboral y de la recaudación. Además, los aumentos considerables al salario mínimo, que para este año es 20%, no han sido hasta el momento inhibidores del empleo, porque los salarios de mercado han estado muy por encima del mismo. Pero estos aumentos ya llegaron a su límite. Su consecuencia principal hasta el momento ha sido que han obligado a muchos evasores a ir reconociendo ante las instituciones de la seguridad social y frente al SAT el verdadero salario pagado. Esta fuente de encarecimiento también es necesario. Los próximos aumentos de salario mínimo deberían ser solo similares a la inflación para evitar desempleo y presiones inflacionarias. Adicionalmente,
el reciente incremento al número de días de vacaciones por sí solo ha encarecido el costo laboral en 2%, así como el aumento de 1 punto porcentual a la contribución al SAR. Entre ambos, 3% de mayor costo laboral por estas dos medidas. Y también tenemos que tomar en cuenta que tendrá un gran impacto lo que se prevé por este mismo concepto de las contribuciones al SAR en los próximos 7 años, donde se incrementarán las contribuciones en 7.5 puntos porcentuales, que deseablemente deberían recortarse en el futuro próximo, redirigiendo al SAR por lo menos 3 puntos de las contribuciones al Infonavit. Por todos los factores anteriores, que pueden o no estar justificados, se está encareciendo mucho la contratación laboral. Y por ello es importante, es recomendable que prevalezca la prudencia en la conducción de la política laboral hacia el futuro para evitar que el salario mínimo u otras medidas inhiban la contratación, sobre todo de jóvenes y personas con menor capacidad productiva, al mismo tiempo que presionen la inflación doméstica. Afortunadamente, por el momento, la tasa de desocupación en México ha estado a la baja y es realmente muy reducida. Todos los analistas predicen una menor tasa de crecimiento para la economía mexicana en 2023, como consecuencia de la probable desaceleración en Estados Unidos. Es posible que así sea, aunque no debemos subestimar el fenómeno del nearshoring, para lo cual recomiendo que lean el reporte reciente de Morgan Stanley, cuyo autor Nicolás Lippmann participará esta mañana en una de las mesas. Percibo que hay 2 obstáculos posibles al mayor crecimiento en el corto plazo. Primero, la agudísima escasez de mano de obra en el centro norte del país y la posible escasez de energía eléctrica. Para enfrentar el primer reto, la migración del sur al centro norte del país brinda la magnífica oportunidad de reducir la pobreza y afianzar el crecimiento. El proceso de mayor desarrollo del país, cuando hemos tenido mayores tasas de crecimiento, se ha dado en circunstancias de altísima migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, como ocurrió en la década de los años 50 y 60 del siglo pasado. Y esta, desde luego, ha sido la experiencia de China, que desplazó alrededor de 30 millones de personas por año durante las últimas 3 décadas de las zonas rurales a las urbanas. Fíjense ustedes que el ingreso per cápita, con cifras de 2021, en el sector urbano mexicano es 6 veces superior al del sector rural, 6 veces. Una inferencia simple y con muchas limitaciones es la siguiente: si migraran anualmente 1,5 millones de mexicanos del campo a la ciudad, generaría por sí mismo un incremento del PIB del 1.2% y la salida de la pobreza de 1,5 millones de personas. En el caso del segundo aspecto de la cuestión eléctrica, sería muy, muy deseable un ajuste, un viraje a la política pública en materia de electricidad. Las inversiones que se requieren para la expansión de la capacidad de generación y transmisión son enormes para poder acompañar el proceso de crecimiento y no obstaculizarlo. Muy, muy queridos exalumnos,
con un saludo afectuoso y aprecio por su atención. Les deseo lo mejor para este seminario y espero que lo disfruten muchísimo. Muchas gracias.